Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud en Casa. Hoy vamos a hablar con el médico de familia del Centro de Atención Primaria de Moratalla, Lope Valcárcel. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión en este programa. Y hoy vamos a hablar de alimentación, de la diferencia entre alimentación y nutrición, también de obesidad, de ayuno intermitente y de muchos más consejos que nos van a alargar la vida o por lo menos mejorar la salud. ¿Qué tal, Lope? ¿Cómo está? Muy bien. Decía que alimentación y nutrición no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay una diferencia. Bueno, eso nos lo han enseñado siempre en la escuela. Sí. Alimentarse es ingerir. Puede alimentarte con alimentos magníficos y puede alimentarte con basura. Nutrirse es dar todas las sustancias a nuestro cuerpo que necesita para mantenerse sano. Pero mantenerse sano quiere decir que aunque la gente no lo crea, si lleva una alimentación sana, puedes tardar mucho más tiempo en enfermar, mucho más tiempo en envejecer y mucho más tiempo en morirte. Solamente con la alimentación, sin necesidad de medicamentos. Es fundamental. En ese sentido, ha habido muchos cambios y mucha evolución en la alimentación a lo largo de la historia que probablemente hayan influido y no para bien. Vamos a ver, yo siempre digo una frase que me encanta decir. Nosotros somos igual genéticamente que hace 1.000.000 de años. Igual. Los mediomonos que iban por la selva en África eran genéticamente igual que nosotros. Tenían nuestra inteligencia, no nos creamos que somos más listos que entonces, y vivíamos conforme lo que la naturaleza en aquella época y la sociedad ahora nos pone delante para comer. Tradicionalmente ha habido muchas hambrunas. Ahora, y más en nuestro país, gracias a Dios, hambre se pasa poca, o al menos la mayoría de la gente. El problema es que lo que ha conseguido la sociedad es abaratar los alimentos y por tanto combatir el hambre en base a hacer alimentos de mucha menor calidad que la que comían nuestros antepasados. Y esos alimentos que ahora mismo nos pasan en nuestra sociedad son los que nos están enfermando. Ejemplo, yo le pido a todos los que nos vean que cada vez que vayan a un supermercado, que miren los carros de la compra del que va adelante y el que va detrás. Muy pocos de los alimentos que van son sanos. Todos van envasados, todos están fabricados en fábrica, no por un taller artesano ni por una ama de casa, y todos nos enferman. Pero además es muy curioso. A mí me ha pasado el ver en un supermercado cómo veo 4 o 5 envases grandes de refrescos o de bebidas. Muchos envases de magdalenas, de bollos, de galletas. Muchas carnes trabajadas, es decir, procesadas. Y poquísimo verduras, frutas crudas, carne y pescado crudo, poco. Cada vez vamos, como alguien muy conocido mío dice, no entiendo cómo la gente puede tener el ánimo de comprar una tortilla de patatas en un supermercado. Desde luego. Porque la tortilla de patatas del supermercado, aunque creamos que está riquísima, no tiene los mismos nutrientes, tal como estábamos diciendo, de las que hacemos nosotros en nuestra casa. Y esa evolución en la alimentación, que no ha sido precisamente para bien, es la base de muchas enfermedades, entre ellas la obesidad. Vamos a ver, yo siempre cuento una anécdota de un libro que leí de 1930. En 1920-1930 los profesores de medicina nombraban una enfermedad como una cosa muy curiosa. Les decían a los estudiantes de medicina, les decían, hoy vamos a hablar de una enfermedad que probablemente muchos de ustedes, estoy hablando de la década de los 20 y de los 30, de 1920, hace 100 años,
Hoy vamos a hablar de una enfermedad que probablemente muchos de ustedes se jubilen sin llegar a verla nunca. Lo llamamos angina de pecho. En 1920, la angina de pecho era una enfermedad rarísima. Nosotros ahora mismo en Moratalla estamos viendo infartos de 2 a 3 por semana. Y todo viene en base al estilo de vida que ha cambiado en esos 100 años. Pero no estoy hablando de la angina de pecho. La enfermedad de Alzheimer, que ahora por desgracia la padece todo el mundo, pues es consecuencia en gran parte de la alimentación y de los tóxicos que ingerimos todos los días en nuestra vida diaria. La enfermedad de Alzheimer solamente se conocía hasta finales del siglo XIX de carácter genético, en unas familias escasísimas en todo el mundo. Desde entonces todos conocemos a alguien que tiene Alzheimer, todos. Sí, sobre todo en la etapa final de la vida, en los últimos años, como bien decía, la mayoría de enfermos, de mayores. La obesidad también es una de ellas y la resistencia a la insulina es como esa primer estadio de la obesidad. ¿O cómo? Mira, vamos a ver. La alimentación que hacemos ahora mismo lo único que hace es generar resistencia a la insulina. ¿Que no necesariamente se convierte en diabetes? ¿O? No objetivable por lo que nosotros vemos. Hacer una insulinemia basal ahora mismo le cuesta a los laboratorios porque es un método complicado, aunque se solicita y se hace, pero no podemos pedírselo a todo el mundo. Aún así, incluso la insulinemia basal, que es la tasa de insulina que tiene en ayunas, aunque sea normal, no deja de ser años y años de adaptación de nuestro metabolismo a combatir lo que nos está envenenando. Yo le digo a mis nietos una cosa muy curiosa, y es que ¿cuánto tendrá que trabajar la insulina de nuestro organismo para conseguir una cosa muy curiosa? En toda la sangre que tenemos en nuestro organismo, solo hay el equivalente en azúcar a una cucharadita del postre. Solo 5 gramos. O sea, ahora mismo nos hacen el azúcar, tiene 100 miligramos por mililitro. Si tú extrapolas eso a nuestros 5 litros de sangre, son 5 gramos. 5 gramos de sangre, cuando te tomas un café, 5 gramos de azúcar en toda la sangre, cuando te tomas un café estás echando una bolsita de 10 gramos. Es decir, solamente el azúcar que le echas al café ya está disparando todas las alarmas de nuestro organismo para producir insulina. Y como siempre digo yo, desde hace 5, 6, 7 años se sabe qué es lo que nos engorda. No es el tocino, no es lo que comemos, son solamente 2 hormonas, 2. Una de ellas es la insulina, la que más engorda, y la otra es el cortisol, que es la hormona del estrés. Si nosotros somos capaces de frenar la insulina que comemos y de frenar el cortisol de nuestro estrés, adelgazaremos. No tendremos diabetes nunca, pero nunca. La diabetes era una enfermedad casi desconocida en la antigüedad. La diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 era conocida por otros motivos que no vienen al caso ahora mismo con la alimentación. Sí, pero esa es genética, por eso no viene. Bien, tiene otros muchos condicionantes. Sí. También es verdad que era mucho menos frecuente la diabetes tipo 1 antiguamente que ahora también. ¿Vale? Obesidad y diabetes son 2 ramas del mismo producto, de pasarse toda la vida produciendo insulina además. Pero desde niños, hay críos con 11 y con 12 años que tienen diabetes y no es una diabetes tipo 1, es la diabetes del adulto. Y son niños que sus madres aún se asustan porque tienen una diabetes tipo 2, estamos hablando de diabetes tipo 2, es la diabetes relacionada precisamente con la alimentación, que siguen comiendo gusanitos. Son cosas que... ¿Y esa es la que viene de comenzar con resistencia a la insulina?
la diabetes tipo 2 normalmente, ahora hay muchos tipos de diabetes. Conforme nos hacemos no más listos, sino más estudiosos, ahora ya no hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Ahora hay entre 5 y 7 tipos de diabetes distintos. Pero la que más vemos todos los días, la que genera tanta enfermedad, desde las cataratas hasta el infarto, es la resistencia a la insulina, que está en relación con la alimentación. ¿Y de qué manera entiendo que es lo que en alguna vez hemos hablado, es comer de la manera más real posible, ¿no? Cuanto más en bolsita estén los alimentos, más procesados están. Mira, y más nos van a subir los picos de insulina. Mira, hay un dicho en medicina que dice, si todos viviéramos 150 años, todos nos moriríamos siendo diabéticos. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina va aumentando con el paso de los años. Primero, por la alimentación, la primera causa. Y segundo, porque nuestro metabolismo va cambiando. O sea, yo a un diabético le prohíbo que coma pan y a un niño no le prohíbo nunca que coma pan, porque los niños, como digo yo, son mitocondrias funcionando. O sea, yo veo a los críos y da encanto verlos. Da encanto hasta que no les da un martillazo, porque no paran de moverse. Nosotros no. Nosotros, nuestro metabolismo no nos permite estar saltando, corriendo y jugando como los críos. Pero conforme nos avanzamos en nuestra edad, nuestro metabolismo se va cada vez inhibiendo, se va haciendo más débil y entonces quemamos con menos facilidad los alimentos. Yo siempre digo lo del famoso gen obeso. El gen obeso quiere decir que la mayoría de los que vivimos ahora mismo somos sobrevivientes. La vida, toda la historia de la humanidad, nos ha ido haciendo que sobrevivan los genes de los que más capacidad tienen de almacenar grasa. Cuando venía una hambruna, los que habían almacenado más grasa eran los que sobrevivían. Los otros, como no tenían grasa que almacenar, se morían. Pero es que la naturaleza es tan prodigiosa que yo le hablo a mis compañeros de la paradoja de gente en estudios que comían 400 calorías al día, es decir, la quinta parte de las calorías que necesita como mínimo un organismo adulto, y estaban gordos y seguían engordando con 400 calorías. ¿Por qué? Porque tienen un gen que hace que determinados alimentos, el cuerpo humano diga, hay hambre, voy a almacenar lo poco que como. Y son gente, que además todos los conocemos, que están gordos y no tienen ninguna fuerza. No tienen ninguna fuerza porque no ingieren nutrientes que les sirvan de combustible a las células. Y están gordos. Dice, ¿pero cómo puedes estar gordo? Pues por eso. Luego, por otra parte, como anécdota, recuerdo hace años, cuando venía algún diabético y tenía el azúcar disparado, yo le decía, muchacho, que come, bueno, igual que ahora se lo sigo diciendo, dice don López, yo creo que los disgustos me suben el azúcar. Y yo me reía de aquella gente, y ahora sé que los disgustos suben el azúcar. El cortisol, que es la hormona del estrés, hace que te suba el azúcar. El cortisol lo preparó la naturaleza para que fuera una hormona que te subiera el azúcar en un momento, para salir corriendo delante de un león o detrás de la gacela que íbamos a cazar, o para subir el azúcar para tener más fuerza en la sangre para pelearte con el de enfrente. Eso lo prepara la naturaleza. Lo que ocurre es que ahora te da el disgusto y no te pones a pelearte, te sientas. Entonces te sube el azúcar por el disgusto y ¿qué hace tu organismo? Pues si no lo estoy gastando, pues voy a generar más insulina. Y la insulina va y te engorda y te sube todo. ¿De qué manera podemos alimentarnos para desde pequeños, ¿no? Entiendo que la alimentación, por lo que has dicho, que pues a un niño no le quitas el pan, pero a un adulto sí. Entonces, ¿de qué manera hay que ir encauzando la alimentación por distintas edades para no llegar a esos picos a lo mejor? Me estás preguntando, mira, hace 35 años,
hace 35 años, yo soy médico en Moratalla desde hace 38. Hace 35 años dábamos charlas en los colegios y a los padres de los niños para decirles que no les dieran dinero a los niños para que se compraran los desayunos. Porque los niños, los que se compraban los desayunos en el colegio, eran chucherías. O era una bamba, o era una magdalena, o era una ensaimada, o era normalmente además que venían ya de fábrica, es decir, no con el material con el que lo hace una madre cuando hace como capricho un dulce para su hija. 35 años después sigue pasando eso en los colegios. Hay muchos niños que siguen comiendo porquerías. Son los hijos de esos. Yo que era mal niños. pensado entonces decía, esto es que la mamá no tiene ganas de prepararle el desayuno y le sale más económico darle en aquella época 5 duros y ahora 1 euro para que se compren lo que quieran en la tienda. Pero que ahora siga pasando lo mismo y que lo estemos diciendo todos los días y que siga pasando lo mismo. ¿Me entendéis? Sí, pero son los hijos de esos pequeños que iban a comprarse el bollo para... Bien, pues volvemos a lo mismo. Pero es que la gente tiene que plantearse cómo es posible que haya gente con 35 y con 40 años, que en nuestra sociedad son considerados gente joven, que tiene dolores crónicos. Dolor crónico. Y no sean capaces de pensar si hay algo que ellos pueden hacer para mejorar o aminorar eso. ¿Comprende? Pero es que sigue pasando y va a seguir pasando. Porque es muy cómodo decir, toma, esto y ya está. ¿Qué hay que hacerles comer a nuestros hijos? Pues lo que comía la gente hace 50 años. Si tienen que comer pan, que coman pan. Si tienen que comer un bocadillo, que coman un bocadillo. Si tienen que comer fruta, que coman una fruta. Pero es que ahora mismo todo está hecho para que no tengamos que molestarnos. Le voy a comprar un zumo fabricado, le voy a comprar una ensaimada y me estoy acordando de los desayunos saludables que a veces se hacen en los colegios. Y los desayunos saludables consisten, saludables y en los congresos de endocrinología. El zumo de bote, las natillas de fábrica, un croissant, esos son los desayunos saludables. Y la gente lo entiende que son desayunos saludables. Pero es que si seguimos así nos podemos ir hasta hasta los hospitales, la cocina de los hospitales. ¿A cuántos enfermos diabéticos no le dan las galletitas Vamos a ver. Y el café con leche? Volviendo otra vez a retomar el hilo de lo que estábamos hablando. La insulinemia alta es la mayor generadora de inflamación. La mayor generadora de inflamación. Yo no concibo, con lo que se sabe en los últimos 6-7 años, como tú dices, que un paciente está ingresado y se le da unas natillas, se le dan unas galletas, se le da comida que es una porquería. Y para un enfermo que está ingresado, que ya se supone que está allí por algo. El otro día hablábamos sobre la vacuna de la gripe y que hay gente que tiene más riesgo con la gripe de empeorar y de morirse. Y yo les decía a unos compañeros que había, dice, igual que el COVID. ¿A quién mata más el COVID? A los diabéticos y a los obesos. ¿Por qué? Porque la grasa que tenemos en nuestro organismo, la grasa genera las famosas citoquinas que estamos oyendo todos los días en la televisión. Y las citoquinas son factores de inflamación, que son los que conllevan a todo el cuadro tan aparatoso del COVID, y la UCI y la muerte. Entonces, cuanta menos citoquinas generemos, mejor. ¿Y cómo? Cuanta menos grasa y menos resistencia insulínica tengamos, mejor. ¿En qué etapa de nuestra vida, entiendo que en todas, pero bueno, ¿en qué etapa de nuestra vida es más importante hacer una incidencia en la alimentación, ¿no? Ser consciente alimentándose en la infantil, media, ancianos. Es fundamental como en todo, pero vivimos una sociedad en la que no podemos renunciar a todo lo que nos apetece.
Vamos a ver. ¿En qué etapa? Desde niño. Al crío, igual que todas las madres saben que hay que enseñar al niño a comer potaje, que entre otras cosas es de la alimentación más sana que hay. La famosa dieta mediterránea era la dieta que practicaban nuestros padres. Era potaje todos los días, o hervido, o una vez a la semana arroz. Y tú me dirás, no, es que nuestros abuelos comían migas todos los días. Sí, pero esta frase ya la he dicho yo aquí en la televisión. Se levantaban, se iban al bancal a 3 kilómetros andando, almorzaban migas y estaban trabajando y quemando el exceso de glucosa en la sangre hasta que se iba el sol. Y se volvían andando después. Ahora no, ahora cogemos el coche, vamos porque nos han invitado a comer migas con tropezones y después venimos a dormir la siesta porque es que las migas te dan mucho sueño. ¿Entiendes la diferencia entre las migas y las migas? Es que no es lo mismo. Sin duda. Y no es lo mismo. Sin duda. Y eso es así. Esa es la diferencia entre... ¿Y qué piensas de las dietas restrictivas, tan de moda también ahora? Me parece una tontería. Al paciente, no al paciente. A todo el mundo hay que enseñarlo a comer. A permitirse un capricho de vez en cuando. Yo siempre soy partidario de decir, mire usted, si quiere comer algo dulce, hágaselo usted. No lo compre, hágaselo usted. ¿Entiendes la diferencia? Porque tú controlas lo que tú le estás echando. Los alimentos que te venden en el supermercado, hay una frase preciosa que me gusta decir, están hechos para que duren, pero no para que te duren en tu casa, sino para que duren en el estante del supermercado, que es lo que interesa al fabricante. Y entonces, pocos van a llevar aceite de oliva, y si lleva aceite de oliva es de peor calidad que el que tenemos nosotros en nuestra casa, y todos llevan aceites, si eso es muy sencillo. O sea, voy a poner un ejemplo típico. Cuando van a ir mis nietos a mi casa a comer, como les gustan las patatas fritas de bolsa, que por otro lado son un veneno para nosotros los adultos, pues mi mujer buscaba siempre patatas fritas en aceite de oliva. Es muy difícil encontrar patatas fritas en aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva es un aceite de mejor calidad, pero tiene el defecto de que se enrancia con más facilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas las patatas llevan aceite de girasol, aceite de soja, aceite de maíz, aceite de todo, que son aceites no solo de muy mala calidad, sino que son aceites proinflamatorios. Y yo llamo que resistencia insulínica, grasa de la obesidad, las citoquinas, todo es proinflamación. Si tienes alguna enfermedad, trata de quitar inflamación de tu cuerpo. Si te da un dolorcito, tienes que pensar, ¿qué estoy metiendo en mi cuerpo que me está dando inflamación? Porque algo de lo que tomas te está generando inflamación. Y los aceites industriales son generadores de inflamación. ¿Y el ayuno intermitente, que se está poniendo tan de moda ahora? Bien, el ayuno intermitente está bien, vamos a ver, yo de hecho lo practico casi a diario, pero no es el ayuno intermitente auténtico. El ayuno intermitente era el que practicaban nuestros antepasados cuando cazaban un bicho para comérselo y luego tenían que estar una semana sin comer, porque no, eso es el ayuno intermitente de verdad. El ayuno, siempre lo hemos dicho, tradicionalmente el ayuno ha sido defendido por todas las religiones como depuración del alma y depuración del cuerpo. Todas las religiones, todas practican el ayuno. A nosotros nos enseñaron la cuaresma, pero los musulmanes tienen su ramadán y todos tienen su parte, el judaísmo tiene su ayuno igual. ¿Por qué? Porque en ese momento de ayuno, sea como el que yo practico a veces de 16 horas al día, es decir, desayuno, como y no tomo nada de alimento hasta el día siguiente. Pero lo que hace nuestro organismo durante el ayuno es ir como recogiendo la basura que ha dejado nuestro metabolismo por todo el organismo. Y esa basura la reprocesa. Y esa basura te va quitando basura del organismo. Y al quitar basura del organismo enfermas menos. Pero no solo eso.
Tradicionalmente nos decía, no, tienes que desayunar y bien, o tienes que cenar y bien, porque si no te pones tonto. Mentira. La naturaleza, que es mucho más lista que nosotros, ya hizo que cuando un animal está 3 días sin comer, puede estar un poco más flojo, pero mucho más inteligente, porque tiene que darle la inteligencia precisa para poder cazar. Entonces, hacer ayuno intermitente hace que, por ejemplo, tú puedas ir al día siguiente a trabajar, pero con la mente totalmente despejada. De hecho, el famoso Silicon Valley, que es donde está en California pues todas las empresas de tecnología punta, pues muchas de esas empresas practican el ayuno intermitente, le indica a sus empleados, de tal manera que cuando van a hacer lo que se llama tormenta de ideas, que es ver lo que piensa cada uno sobre un aspecto de un problema, pues se tiran 2 días sin comer antes de eso. ¿Para qué? Para llegar con la mente totalmente despejada. Es bueno en los adultos, es bueno en los que tienen o tenemos resistencia insulínica. A un niño yo no lo recomendaría, a una embarazada tampoco. A una persona que está enferma habría que calibrar qué tipo de ayuno le puede convenir. ¿Entendéis? Uh-huh. Pero además, ¿por qué viene bien hablando de la insulinemia? Porque lo que nos puede ir generando inflamación son los picos de insulina en la sangre, que es como hidratos de carbono de absorción rápida genera un pico de insulina, como después un hidrato de carbono de absorción rápida genera un pico de insulina, y así. Cuando tú te pasas 16 horas sin comer, no produces insulina en esos 16, de tal manera que tus células son más receptivas a menor cantidad de insulina en el siguiente alimento. De tal manera que no tienes que disparar tanto la insulina para procesar la primera comida que hagas en un día. Podría decirse que nuestra salud puede empezar a lo mejor por el carro de la compra, en qué le metemos al carro de la compra y cómo interpretar qué comprar y te lo voy a decir, vamos a ver, interpretar las etiquetas. Nuestra salud está fundamentalmente en 2 cosas: en el carro de la compra y en el manejo de nuestras emociones. Si sabemos manejar nuestro carro de la compra y sabemos manejar nuestras emociones, cada vez estaremos menos enfermos. Cada vez. Entonces, ¿qué podemos echar en el carro de la compra? Lo de siempre. Me estoy acordando de Michael Pollan, en un libro muy bonito y muy cortito que se llama Saber Comer, que dice: no comas nada ni compres nada que no se hubiera comido tu abuela. Cada vez aprende a mirar las etiquetas de lo que compres. Cada vez que veas un componente que sea poligastaronato tal, no te compres eso. Eso no está hecho para tu bien, está hecho para el bien del que lo fabrica. Compra, decía Michael Pollan, cuando en una época estaban así los supermercados, compra siempre de las paredes del supermercado, nunca del centro del supermercado. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en las paredes de los supermercados era donde estaban los enchufes. Entonces todas las cámaras frigoríficas y todo lo fresco estaba en las paredes del supermercado. Y en el centro que estaba todos los alimentos procesados. Entonces, si puedes, y lo siento en las cosas, compra en el mercado de tu pueblo lo que se llama fruta y verdura de local. Te podrán engañar, pero siempre te comerán más naranjas de aquí que no de Sudáfrica cuando no hay naranjas. Es que todas esas cosas van. Siempre que puedas, hazte la comida tú. Es decir, si vas a hacer alubias, no te compres el tarro de alubias, ponlas tú en remojo, que no te va a pasar nada por ponerlas en remojo. Garbanzos, lentejas. ¿Quieres comer pan? Yo estoy delgado, hago ejercicio, me gusta el pan. Compra o come pan integral. Y lo siento otra vez por los supermercados, cómpraselo al panadero. ¿Por qué?
porque sabes que el panadero es más artesano y va a tratar de hacer un pan más natural que los que te hacen en una fábrica. ¿Me comprendéis lo que hay? Sí, está Es todo... que a mi hijo yo le quiero hacer un dulce. Aprende a hacerlo, que además no va a pasar nada. Si además los críos siempre han disfrutado haciendo una pizza en la casa con sus padres, o haciendo unas magdalenas en la casa con sus padres. Y tú le vas a meter algo en el que lo vas a ir introduciendo en la alimentación sana. ¿Cómo? Pues le voy a echar, pues a las magdalenas le voy a echar zanahoria, o le voy a echar un poquito de salvado, porque la fibra es lo que nos alarga más la vida. Y el salvado es de lo que más fibra tiene. No comamos melocotones en almíbar. Cómete el melocotón natural, que es mucho más sano. Si es que todo es así, todo. Pues con todos estos consejos tomamos buena nota, nos quedamos, porque sin duda alguna, y intentamos machacarlo en este programa, ¿no? En el que esas dos claves, las emociones y la alimentación, son bases para tener una salud óptima y así alargar la vida. Ojalá que cocináramos más, eso sería también resultado de una compra más natural. Quisiera acabar, porque me estoy repasando el guión, con una cosa. Bien, esto yo lo he dicho muchas veces, pero yo lo que le pediría, un conocido nuestro se enferma y vamos a hacerle una visita. De verdad, no le llevemos dulce a un enfermo. Nunca. Llévale una cesta de frutas. No le llevemos dulce. Yo me acuerdo de muchas veces en las que he ido a ver a un paciente que está muy malico, de cualquier enfermedad, y ha ido el amigo con el mayor gusto del mundo, toma, una bandeja de dulce. No, llévale fruta. O llévale una berenjena, que es mucho más sana. De verdad. Eso es que quería decirlo, es fundamental. O sea, fundamental. Los hidratos de carbono de absorción rápida, azúcar, harina, zumos, refrescos, puedes comerlos, pero como una curiosidad de vez en cuando, pero no sistemáticamente. Y por último, y perdona, no le demos a nuestros viejos el vaso de leche con torta todas las noches. Importante. Es que es lo único que se come. No. La leche es un hidrato de carbono de absorción rápida. Y la torta es un hidrato de carbono de absorción rápida. ¿Y eso qué quiere decir? Es que así se alimentan. Mentira, poca proteína lleva eso. Y los viejos lo que necesitan son proteínas. Entonces, vigilemos también la alimentación de nuestros viejos, que es que los tenemos mal alimentados. ¿Vale? Seguiríamos, López, este tema da para la hora que queramos echar. Para mucho. Pero bueno, en otro programa tendremos oportunidad. Muchísimas gracias por el rato de hoy. Muy bien. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos entrar en sus casas una semana más. Volvemos la próxima. Hasta entonces, que sean felices.